verbos pronominales. Ujú. De hecho, están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Uy? Oui. Ok, menos mal. Pensé que estaba compartiendo mi navegador. Bien, entonces, ¿qué quiere decir los verbos pronominales? Lo voy a intentar explicar el día de hoy y vamos a intentar hacer algunos ejercicios. Pero antes me gustaría introducir la clase con el diálogo que vemos aquí en pantalla. Ok, es un pequeño diálogo donde se pone en práctica la conjugación de los verbos pronominales. No estoy intentando ingresar a la, para hacerles escuchar el audio, así que denme solo un segundo, por favor. Ok. Hola. Ok. Bien, vamos a escuchar por favor el audio mientras ustedes van siguiendo con la lectura visual. Ok. Ok. Atención. Este diálogo se llama En vacances, de vacaciones. Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? On se lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Ah, moi, je me lève quand le soleil se lève, je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche? Non, je me couche quand ma femme se couche. Ok. Una vez más. Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? On se lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Ah, moi, je me lève quand le soleil se lève, je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche? Non, je me couche quand ma femme se couche. Ok. Ahora, a ver, antes de pasar a la parte de la repetición y el significado, los verbos que están en azul son los verbos pronominales. ¿Cuál es la característica principal de estos verbos? ¿Cómo podríamos describirlos? Si yo les pregunto, ¿qué cosa es un verbo pronominal? Así, a simple vista, ¿cómo podrían describirlo ustedes? Donde la acción recae en alguna persona. Ujú. Y en cuestión de formación, ¿no? ¿Qué tiene este verbo estos verbos respecto a los verbos, vamos a llamarlos estándares? Que están como en su forma natural, o sea, como que no están conjugados, ¿no? Mm, ¿O sí? Es más que todo es que estos verbos incluyen un pronombre, por eso son verbos pronominales, ¿no? Porque incluyen ya un pronombre en su forma infinitiva y ese pronombre se conjuga y se acuerda de acuerdo al sujeto de la frase o de acuerdo a la conjugación. Entonces, yo aquí tengo, como pueden ver en pantalla, tenemos verbos en azul, que son todos los pronominales presentes. Tenemos el verbo se lever, s'habiller, se reposer, se promener, se coucher, que vamos a ir viendo bien qué significa. ¿Ok? Vamos a intentar repetir un poco el diálogo unas 2, 3 veces, así que vayan alzando la manita en Zoom, por favor, las personas que pueden utilizar su micro. Uy, muy bien, qué sorpresa, más de uno esta vez. Ok, bien, Oscar e Indira. Oscar, eres línea 1 e Indira a partir de la siguiente guión. Vas-y. Ok. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'on qu'est-ce qu'on vit en vacances? On se Oui. lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Ah, moi, je me lève quand le soleil se lève. Je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche? Non, je me couche quand ma femme se couche. Oui, ça va, c'est bien. A ver, aquí el je me baigne
Je me baigne longtemps. Je me baigne. D'accord. Ah, Ujú. sí, con la GN. Sí, es como ñ, Exacto, ¿no? oui. D'accord. Ajá. Bien, merci. Ahora Ricardo y Carlos, por favor. Ricardo, primera línea, Carlos a partir de la segunda. Oui. Que c'est qu'on est bien en vacances? On se lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Moi, je me levais quand le soleil se levait. Je me prends sur la plage et je me baigne longtemps. Ujú, longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche. Non, je me couche quand ma femme se couche. Je me couche quand ma femme se couche. Couche. Ujú. Couche. Recuerden que cuando no hay acento en ninguna vocal en la palabra, pues aplica usualmente la regla general, ¿no? Que la final no se pronuncia, ¿no? Je me couche con el soleil se couche. Bien, ¿ça va? Delia y alguien más, por favor, para acompañar a Delia. Moi, Jesús. Ok, perfecto. Delia, guión 1 y Jesús a partir del guión 2. Ok. Que se con est bien en vacances. On se lève tard. On s'habille n'importe comment. On se repose. Moi, je me lève quand le soleil se lève. Je me prends sur le play. Je me baigne Je me longtemps. baigne. Je me baigne longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche. Non, je me couche quand ma femme se couche. Oui, ça va. Ça va. Solo importante aquí tener en cuenta la primera frase es una expresión, ¿no? Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? Es como decir, ¿cómo se está bien de vacaciones, ¿no? Uno se siente bien de vacaciones, ¿no? On se lève tard, nos despertamos tarde. On Tarde. s'habille n'importe comment, ¿no? Uno se viste, no importa cómo, o sea, sin darle mucha importancia a cómo uno se viste. On se repose. Uno uno descansa. Descansar. Exacto. La otra persona responde, a moi, je me lève quand le soleil se lève. Yo me levanto cuando el sol, digamos, se alza. Sale, Se ¿no? lève, sale, exacto, ¿no? Aquí también es importante ver esta estructura, ¿no? Le soleil se lève. Es la expresión de decir sale el sol, ¿no? Como la canción de Don Omar. Je me promène sur la plage, ¿no? Je me promène. ¿Recuerdan qué cosa era? Se promener. Pasear. Caminar. Ah, oui. Exacto, ¿no? Pasear exactamente, caminar en algún lugar, ¿no? Pasear, por ejemplo, por la ciudad, por la playa en este caso también. Entonces ahí tenemos je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. ¿Qué quiere decir je me baigne longtemps? Me baño todo el tiempo. Todo el tiempo. No, longtemps es Largo. otra cosa. Por largo periodo. Por mucho tiempo, ¿no? O sea, estoy dentro del agua mucho tiempo, eso es lo que quiere decir. No, je me baigne longtemps. Gasta mucha agua. No, está en la playa, así que está dentro del mar, ¿no? Uy. Ok. Después tenemos, que sí, pero es cierto, abro paréntesis, no gaste mucha agua. Ok, cierro paréntesis. Le soir, tu te couches quand le soleil se couche. Y en la noche, ¿qué quiere decir? A ver, tu te couches quand le ¿Te soleil se acuestas? couche. ¿Te acuestas? Yo me duermo, ¿no? No, Se tú te coucher duermes es dormirse, ¿no? cuando Ir a el dormir. sol Se Ajá. se duerme. quita o algo así. Que se Ajá, va. cuando el sol, ¿cómo se le llama, no? Cuando el sol se pone. Cuando el sol se pone. Ah, Uy. Quita, Se ¿no? pone el sol. Exacto, es otra expresión francesa, ¿no? Se dice, a ver, ya saben que el idioma francés es bastante lo que consideran romántico, ¿no? Entonces, para decir la puesta de sol, ¿no? Se dice, ¿no? Le soleil se couche, o sea, el sol se va a dormir,
¿no? Se couche, se arropa para ir a dormir. Esa es la expresión que se utiliza. ¿Oui? Le soleil se couche. No, je me couche quand ma femme se couche. Traducción. No, yo me duermo cuando Yo me acuesto duermo cuando mi mujer se duerme, ¿no? Exacto. Una actitud, bueno, no voy a entrar en detalles porque no me sale todo. Entonces vamos a ver, bien cómo se comportan estos verbos pronominales en francés. ¿Okay? Voilà. Aquí tenemos el verbo principal, ¿no? Se coucher. Se coucher, que es verbo principal del diálogo, porque lo encontramos más de una vez. Y quiere decir, ¿no? Acostarse, a dormir. ¿Mm? La parte de se, aquí, ¿no? Es lo que usualmente en español encontramos al final del verbo. No, en español tenemos el verbo dormir, pero también tenemos el verbo reflexivo pronominal dormirse. Como verán, también está este se, es el mismo, solo que en francés está antes, ¿no? La conjugación no es nada del otro mundo, es la misma, sigue la misma regla de los verbos, de los grupos de los verbos que hemos visto y que abro no paréntesis, sino corchetes, tienen todo un fascículo enorme en Classroom para estudiar y practicar, así que utilícenlo. Cierro corchete. Veamos, la conjugación es bastante simple y solo hay que recordar aquí los pronombres que acompañan, ¿no? La conjugación de los verbos pronominales. Entonces, para je, le corresponde me. Je me couche tôt. Yo me acuesto temprano. No, ya me voy a dormir temprano. Tu te couches tard. Tú te vas a dormir tarde. La siguiente frase, ¿cómo la leo? Il se couche à 10 heures. Il se couche à 10 heures, très bien. Él se va a dormir a las 10. Elle se couche à 10 heures. On se couche à 10 heures. Nous nous couchons à minuit. ¿Qué quiere decir? Nos dormimos a medianoche. Nos dormimos a medianoche. A medianoche. Vous vous couchez à 11 heures. A las 11. Ustedes duermen a las 11. Ustedes se van a dormir a las 11. Él se couche à 8 heures. Ellos se duermen Ellos a se las 8 de la duermen a noche. las A las 8 8 horas. horas. Exacto, ¿no? A las 8, atención. Cuando encontramos en francés este tipo de construcciones con heure, es porque es común para ellos utilizarlas, ¿no? Cuando decimos un horario. Pero, a ver, en español pues la traducimos tal cual, ¿no? O sea, 8, ¿no? No decimos 8 horas, así. A no ser que tengamos la costumbre, obviamente. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? D'accord. Oui. Ok, bien. Entonces, a ver, aquí la conjugación de la segunda parte de pronombres es la misma para todos los verbos pronominales. Me, te, se, nous, vous, se. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejercicios próximamente, pero ahora me gustaría darles así una explicación global más que global, bastante detallada un poco también, así en general, sobre los verbos pronominales. A ver, entonces, los verbos pronominales se construyen con un pronombre personal, ¿no? Y es lo que hemos visto desde el inicio, con los ejemplos aquí y con la primera conjugación modelo. Ahora, dentro de los verbos pronominales tenemos los pronominales reflexivos, ¿no? O sea, cuando el sujeto y el objeto del verbo son completamente idénticos, se va a utilizar un pronombre reflexivo. Si aquí tenemos, por ejemplo, en la frase je couche ma fille, je me couche, ¿no? Este quiere decir, ¿no?, que el sujeto de la frase soy siempre yo que cumplo dos acciones. ¿Sí se entiende? Oui. Entonces, al ser este el caso, yo tengo que utilizar el pronombre reflexivo me en la segunda acción, ¿no? Es un poco
Es bastante parecido al español en este aspecto, ¿no? En español, ¿cómo podríamos traducir esta frase? A ver. Acuesto a mi hija y me acuesto. Exacto, ¿no? Es tal cual, ¿no? Yo acuesto a mi hija y me acuesto, ¿no? Utilizamos también el reflexivo ahí. Es la misma función. ¿Mm? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en general, con este tipo de verbos, la conjugación sobre todo, el pronombre reflexivo se coloca delante del verbo y varía con las personas de los pronombres. Es lo que hemos visto aquí, tal cual, ¿no? La conjugación se acuerda junto con las personas de los pronombres principales, que es lo que hemos visto. Entonces yo digo, je me lave, il se lave, nous nous lavons. Dependiendo de lo que queremos decir, obviamente. ¿Ok? Pero esas son las dos características principales a tener en cuenta cuando tenemos verbos reflexivos. Ahora, cuando tenemos verbos pronominales recíprocos, yo espero que todos estos títulos no se confundan, sino que quiere decir una relación de reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, justamente aquí, nous nous lavons. ¿No? Nosotros nos lavamos, no nos bañamos. Entonces, en este caso sería un verbo que expresa reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, nous nous connaissons bien. Nosotros nos conocemos bien, ¿no? Exacto, ¿no? Indica l'un et l'autre se connaissent. Les enfants se battent. Les enfants se battent. ¿No? Los niños pelean. Ajá, ¿no? Pelean. Exacto, es bastante coloquial de utilizar este verbo, se bat, ¿no? Para indicar una pelea. Entonces, hay dos formas, ¿no? Para conjugar, ¿no? Podemos decir, ¿no? Bueno, dos formas dependiendo, obviamente, de la situación que queremos expresar. Pero hay que tener en cuenta estos detalles al momento de realizar la conjugación. ¿Está va? D'accord. Ahora, hay unas construcciones, pronominales sin sentido lógico, en realidad, ¿no? O sea, que no quieren mucho, o se le dice sans valeur logique, en el sentido de que no tiene mucha explicación detrás de su formación pronominal. Por ejemplo, se promener, s'arrêter, s'amuser, s'ennuyer, se tromper, s'intéresser à, s'occuper de, se moquer de, se souvenir de, s'améliorer. A ver, aquí se les dice son valor logique, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo se dice? Históricamente no se entiende cómo es que se desarrollaron de este tipo, estos verbos, pero los significados son bastante claros, ¿no? Tenemos se promener, que es justamente el hecho de pasear, pasear, y no tiene mucho sentido lógico. ¿Por qué? Porque obviamente en español evolucionó de forma que es pasear. O sea, en el francés, si lo queremos traducir así, sería pasearse, ¿no? Como yo me imaginaría yo mismo con un collar, ¿no? Que me paseo a mí mismo. O sea, no tiene mucho sentido lógico puesto desde ese punto de vista. No sé si me entienden a lo que voy. Sí. ¿Sí? ¿No? Entonces, por eso se les conoce así, ¿no? Son valor logique. Se promener, pasear, s'arrêter, parar, s'amuser, divertirse, y aquí podríamos encontrarle la lógica, s'ennuyer, aburrirse, se tromper, equivocarse, s'intéresser a, interesarse a, se occuper de, ocuparse de, se moquer de, burlarse de, se souvenir de, recordar algo, se souvenir es recordar, s'améliorer, mejorar. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con la lectura de la frase de ejemplo? Moi, Indira. Vas-y. Je me promène dans la rue et je m'arrête
devant les vitrines. Vitrine. Vitrine. Ujú. Pero ¿por qué aquí sí se pronuncia I? Ya te explico. A ver, aquí tenemos, lo voy a escribir aquí para todos, vitrine. No, en este caso no es nasal el sonido porque, a ver, tenemos que no se pronuncia, ¿qué no se pronuncia de esta palabra? Es. ¿No? La Entonces ya S. es esta la terminación la que yo voy a dejar de lado en la pronunciación. Ahora, no es nasal porque yo tengo una vocal y una consonante después. Si yo tuviera así, ahí sí lo pronunciaría nasal. Diría vitrine, Ah, d'accord. porque es la última también de la palabra. En cambio acá no, acá tengo vitrine. D'accord. ¿Ça va? Bien. Je me promène dans la rue, je m'arrête devant les vitrines. ¿Ah? Traducción. Qu'est-ce que se promet? Yo me paseo en la calle o por la calle. Quítale el me en español. Yo paseo Exacto. Yo paseo. Ajá. en la calle y Me detengo delante de las Ujú, vitrinas. exacto. Muy bien. Es un comprador compulsivo. Capaz la escribí yo esta frase. Bueno. Ahora, entonces hay que ver bien, ¿no? El uso, bueno, ya saben, es idéntico al español, ¿no? Solo que hay que recordar un poco la conjugación. ¿Mm? Ahora, otro punto importante antes de que se nos acabe el tiempo es la negación con los verbos pronominales. Ya que tenemos más elementos de nuestro rompecabezas aquí, vamos a ver bien cómo ubicar la negación. Entonces, aquí tenemos que la negación se place avant et après le bloc du pronombre et du verbe. Se coloca antes y después todo el bloque formado por el pronombre y el verbo. Entonces, si yo tengo me lève, la negación va a estar rodeando este me lève. Entonces, je ne me lève pas tôt. Je ne me lève pas tôt. ¿Ok? Yo no me levanto temprano, sería la traducción en español. Por ejemplo, en la siguiente frase. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Nosotros no nos conocemos. ¿Ça va? Ça va. Ça va. Ok. Intentemos hacer alguna negación con algún verbo, por ejemplo. Yo no me voy a dormir. ¿Cómo sería? je ne me Je ne me couche. Je ne me couche. Je ne me couche pas. Uy, je ne me couche pas. ¿No? Je ne me couche pas. Porque la construcción entre pronombre y verbo, me couche, va al centro y ne y pas van a rodear esta construcción, ¿ok? Ahí va a ser el punto principal de la negación, en este caso. O sea, así va a estar la estructura que vamos a tener que aplicar. ¿De acuerdo? D'accord. D'accord. Perfecto. Ok, ahora, ¿qué les iba a comentar? Sí, vamos a quedarnos aquí en esta parte. Van a tener actividades para el fin de semana con los verbos pronominales. Así que, por favor, intenten practicar y ya estamos por llegar casi al final del curso. Ya nos falta realmente pocos temas por abarcar. Así que vamos a ir avanzando.